en lo que debería haber sido un día alegre, celebrando el compromiso de mi hija. Me miró, no con alegría, sino con frío desprecio. «Eres un fracaso», declaró, exigiendo una suma imposible para su boda, a sabiendas de mis escasos ahorros. Me quedé allí plantado, con una silenciosa determinación que se endurecía en mi interior. Lo que ella no sabía era que su insulto encendería un fuego, dando lugar a un giro que destrozaría su mundo cuidadosamente construido. Esta es mi historia. Por favor, dale a me gusta, comparte, y dime en los comentarios desde qué ciudad me escuchas. La grava crujió bajo los neumáticos desgastados de Arthur Jenkins al entrar en la inmaculada entrada pavimentada de la casa de su hija Chloe en Bloomfield Hills. Era un lugar de piedra pulida y césped cuidado, un marcado contraste con su modesto, aunque querido, bungalow en la parte antigua de la ciudad. Se ajustó la corbata, sintiendo una punzada de orgullo y una ligera aprensión. Chloe se había forjado una vida maravillosa, tal como él y Eleanor siempre habían soñado. En el interior, la casa era una sinfonía de elegancia moderna. Relucientes suelos de madera noble, elegantes obras de arte abstracto y el suave aroma de velas caras inundaban el aire. Chloe, deslumbrante con una bata de seda, estaba sentada en un lujoso sofá color crema, entre un torbellino de brillantes revistas de bodas. Su cabello castaño rojizo, heredado de su madre, le caía en cascada sobre los hombros mientras levantaba la vista, con una radiante y expectante sonrisa dibujada en sus labios. «¡Papá! ¡Por fin llegaste!», exclamó, levantándose para abrazarlo rápidamente antes de señalar de nuevo la pila de revistas. «Mira esto. Bradley y yo hemos estado soñando con el día perfecto. Hemos encontrado el lugar más increíble. The Grandview Estate, simplemente impresionante, pero cuesta 50.000 solo por el espacio. Y el fotógrafo, con su portafolio divino, cobra 15.000. Y luego está el vestido. ¡Oh, es exquisito! Otros 10.000. Arthur escuchó pacientemente, su sonrisa vacilando ligeramente a medida que las cifras aumentaban. Chloe continuó, ajena a su creciente incomodidad. Hemos hecho los cálculos, y para que sea realmente perfecto, la boda en sí costará alrededor de 75.000. Los padres de Bradley cubrirán una buena parte, por supuesto, pero para nuestro... En realidad necesitamos 45.000. Lo miró con ojos muy abiertos y esperanzados, con un destello de expectativa que le encogió el corazón. Se aclaró la garganta. Las palabras le pesaban en la lengua. «Cariño, eso es una suma considerable». Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una pequeña cartera de cuero desgastada. «Sabes que he sido cuidadoso con mis ahorros. 40 años en Ford, mucho trabajo duro. He conseguido ahorrar $12.000. Observó su rostro. La emoción inicial se desvanecía poco a poco, reemplazada por una sutil tensión en su boca. «Es todo lo que tengo, Chloe. Pero puedo ir al banco a ver si me dan un pequeño préstamo para ayudar, quizá unos miles más». El silencio que siguió fue ensordecedor. La sonrisa de Chloe se desvaneció por completo. Sus ojos, normalmente tan cálidos y animados, se volvieron fríos, duros como el pedernal. Cerró una revista de golpe. El sonido agudo resonó en la elegante habitación. $12.000? ¿Eso es todo? ¿Después de todos estos años? Su voz era baja, con un matiz de incredulidad, que luego se elevó con un tono cortante. «Papá, pedí 45.000. El padre de Bradley, Richard Sterling, le da a su hija 60.000 para su boda. ¡60! ¿No quieres que tenga un día precioso? ¿No quieres que sea feliz?» Arthur sintió el golpe en el pecho. «Chloe, te he dado todo lo que he podido», dijo con la voz ronca por el dolor. «Después de que tu madre falleciera, trabajé turnos dobles, a veces triples. Me salté las vacaciones, usé el mismo traje durante años, solo para asegurarme de que tuvieras las mejores escuelas, buena comida en la mesa, una oportunidad de algo mejor que yo». Tragó saliva con dificultad, recordando las largas y solitarias noches, el cansancio doloroso, todo por ella. «Te crié solo. Te mandé a la universidad. Esos 12.000 es el trabajo de toda mi vida, cada centavo que ahorré para mi jubilación, para un día lluvioso». Chloe se burló, levantándose del sofá. «¿Un día lluvioso? El día de mi boda es el día más importante de mi vida.
No se trata solo de mí, papá. Se trata de presentarnos ante la familia de Bradley. Son influyentes, exitosos. ¿Qué pensarán si mi padre ni siquiera puede contribuir adecuadamente? Recorrió con la mano la lujosa sala de estar, un gesto que abarcaba el mismo mundo que él había luchado por proporcionarle. ¿No puedes simplemente hacer más? ¿Es que tú no poder o tú no? Es como si fueras un fracaso. La palabra quedó suspendida en el aire, un peso físico aplastándolo. Falla lo había oído antes, quizá susurrado en su mente durante sus momentos más oscuros tras la muerte de Eleanor. Pero nunca, ni una sola vez, de Chloe. Miró a su alrededor, con impotencia, la costosa decoración, las piezas de diseño. Cariño, quizás podríamos relajarnos un poco. Un lugar un poco menos extravagante, un fotógrafo diferente. No tiene por qué ser todo esto. El amor es lo que importa, no el precio. Los ojos de Chloe brillaron. Tomó una revista de bodas enorme y pesada y la arrojó sobre la mesa de centro. Un fuerte golpe precedió a su deslizamiento al suelo. Ni se te ocurra decirme que reduzca el presupuesto, papá. Richard Sterling no va a reducir el presupuesto por su hija. Él, orgulloso, para darle todo lo que se merece. ¿Por qué no puedes estar lo suficientemente orgulloso de mí como para hacer lo mismo? Se dio la vuelta, despidiéndolo con un gesto de la mano. Solo, vete. Ni siquiera puedo mirarte ahora mismo. Eres un fracaso. Arthur se quedó allí por un momento, el silencio opresivo, la palabra falla resonando en la caverna de su mente. Murmuró una despedida, pero Chloe no se dio la vuelta. Salió, sintiéndose más pequeño que nunca en su vida. La grandeza de la casa ahora parecía una jaula, no un testimonio de su éxito, sino un monumento a sus aparentes defectos. El camino a casa fue un torbellino de autopista e introspección. El sol del atardecer proyectaba largas sombras, reflejando la oscuridad que se instalaba en su corazón. Repitió las palabras de Chloe, cada una como una nueva puñalada. Eres simplemente un fracaso. Pensó en Eleanor, en su mano suave, en su inquebrantable fe en él. ¿Se habría sentido decepcionada? Habría encontrado la manera de hacer feliz a Chloe, sin importar el precio. El peso de sus expectativas combinadas, las silenciosas de Eleanor, las demasiado altivas de Chloe, lo oprimieron. Al entrar en su modesto hogar, una comodidad familiar pero ahora imbuida de una sensación de incompetencia, se sentó en su desgastado sillón, contemplando la fotografía sonriente de Eleanor sobre la repisa. ¿Soy yo, Eleanor? Le susurró al recuerdo enmarcado. ¿Soy un fracaso? ¿Qué harías por nuestra niña? Su felicidad lo es todo. Sacó su viejo libro de cuentas, una reliquia de décadas de cuidadosa gestión presupuestaria. Revisó meticulosamente sus finanzas, pensión, seguridad social, apenas lo suficiente para cubrir la hipoteca, los servicios públicos y la comida. 18 meses restantes de hipoteca. Eso era lo único bueno. Pero un préstamo de $45.000, eso era un abismo. Significaría poner en peligro todo por lo que había trabajado, su seguridad en la vejez. Significaría correr un riesgo que lo aterrorizaba profundamente. Pero entonces, las palabras de Eleanor, pronunciadas años atrás, se deslizaron en su mente como una brisa cálida. A veces, amar significaba correr riesgos que te asustaban, Arthur. Sobre todo por tus hijos. Cerró los ojos. Su voz era clara como el agua. Amaba a Chloe con fiereza, incondicionalmente. No podía dejar que pensara que no lo sacrificaría todo por su felicidad, incluso si eso significaba arriesgar la suya. Cogió el teléfono, con la mano ligeramente temblorosa, al marcar el número de préstamos del banco. Llamaría. Preguntaría. Encontraría la manera. Sería el padre que Chloe necesitaba, aunque a sus ojos lo sintiera como un fracaso. Se lo demostraría. Terminó la llamada con una determinación sombría en el rostro. Luego entró en la cocina, con la mirada fija en la conocida lata de té de manzanilla, el favorito de Eleanor. Una pequeña sonrisa agridulce se dibujó en sus labios. Haría que el préstamo funcionara. Lo combinaría con sus $45.000. Volvería a casa de Chloe, té en mano, y le entregaría el importe completo, esperando, contra todo pronóstico, ver por fin un destello de aprecio, quizás incluso de amor, en sus ojos. El sol de la mañana
normalmente un espectáculo bienvenido, se sentía particularmente intenso mientras Arthur Jenkins conducía su vieja camioneta por las bulliciosas calles del centro de Detroit. Su destino era el imponente edificio del Chase Bank en la avenida Woodward, una estructura de cristal y acero que parecía elevarse sobre él, un símbolo del mundo financiero con el que rara vez interactuaba más allá de su modesta cuenta de ahorros. Su imponente fachada corporativa y el flujo constante de profesionales impecablemente vestidos, que entraban y salían apresuradamente, le hacían sentir una profunda conciencia de su desgastada chaqueta de tweed y su mejor camisa ligeramente descolorida. Antes de bajar de la camioneta, se alisó la camisa por 10ª vez, alisando arrugas imaginarias. Apretaba la carpeta manila en la mano, que contenía décadas de declaraciones de impuestos cuidadosamente archivadas, extractos de pensión y una copia de la escritura de su casa. Era su vida en esa carpeta, condensada en números y sellos oficiales. Un suave susurro, claro como una campana, resonó en su mente. «Mantente firme, Arthur. Te has ganado tu lugar. Eleanor». Sonrió levemente, recuperando fuerzas de su recuerdo. Respiró hondo y abrió las pesadas puertas de cristal. Dentro, el banco era un hervidero de actividad, una sinfonía de conversaciones en voz baja y el tecleo de teclados. Se acercó al mostrador de información y lo condujeron a una pequeña oficina privada. Una joven, no mayor que Chloe, se levantó para saludarlo con una sonrisa profesional. Su etiqueta decía, Rebecca Hayes, agente de préstamos. Vestía un elegante traje azul marino, con un porte sereno y eficiente. «Señor Jenkins, por favor, tome asiento», dijo Rebecca con voz tranquila y tranquilizadora. «¿En qué puedo ayudarle?» Arthur se sentó y colocó la carpeta con cuidado sobre su impecable escritorio. «Vengo por un préstamo personal, señora Hayes, para la boda de mi hija. Necesito conseguirle $45,000. Rebecca asintió con expresión indescifrable al tomar la carpeta. Pasó un rato revisando la documentación, escudriñando las cifras. «Ah, sí, señor Jenkins. 40 años de servicio en Ford. Eso es admirable. Una pensión estable y, por supuesto, su seguridad social». Golpeó un bolígrafo contra una hoja de papel. «Su historial financiero es impecable, señor Jenkins. Muy responsable». Sintió un ligero arrebato de orgullo. Siempre había sido responsable. Era su naturaleza. Rebecca levantó la vista, frunciendo ligeramente el ceño. «Sin embargo, hay algunas consideraciones. Dada su edad y la naturaleza fija de sus ingresos, el banco tiene ciertos parámetros para los préstamos sin garantía». Hizo una pausa y luego continuó con suavidad. «Basándonos en nuestra evaluación de su relación ingresos-deuda y el plazo restante de su hipoteca, el monto máximo que podemos aprobar para un préstamo personal, señor Jenkins, es de $35,000. A Arthur se le encogió el corazón. 35,000, no 45. Era una suma considerable, más de lo que había pedido prestado en su vida, pero aún le faltaban 10,000 para lo que Chloe le pedía. «¿Y la tasa de interés?», continuó Rebecca, con la voz suavizada, como si lo preparara para una mala noticia. «Para un préstamo sin garantía de este tamaño, sería del 18% anual». Giró el monitor hacia él, mostrando una impresionante cantidad de números y proyecciones. Pagos mensuales, intereses totales durante la vida del préstamo, el impacto en sus ingresos disponibles. Él entrecerró los ojos al mirar la pantalla. Las cifras se desdibujaban. 18%. Parecía una cifra enorme. Señaló una partida. «Esto se traduciría en aproximadamente $870 al mes, señor Jenkins, por un plazo de 5 años. $870. Mentalmente lo restó de su pensión y seguridad social. Era más de la mitad de sus ingresos mensuales. Significaría apretarse el cinturón de forma inimaginable, eliminando todos los gastos superfluos, quizás incluso algunos esenciales. Significaría no más caprichos, ni señuelos de pesca nuevos, ni pequeñas reparaciones para la camioneta. Significaría vivir al límite». Miró la pantalla y luego volvió a la cara preocupada de Rebecca. Pensó en la mirada fría de Chloe, en sus palabras cortantes. «Eres simplemente un fracaso». Esta era su oportunidad de demostrarle que estaba equivocada, de darle la boda que ella soñaba, la que la haría verdaderamente feliz. Respiró hondo, dejando atrás el miedo y las preocupaciones prácticas.
Vale cada centavo, dijo con voz firme y decidida. ¿Dónde firmo? La expresión de Rebeca cambió, con un destello de genuina compasión en sus ojos. Comprendía claramente el sacrificio que estaba a punto de hacer. Muy bien, señor Jenkins. Procedemos. El papeleo del préstamo le llevó casi una hora. Rebeca lo guió metódicamente por cada documento, explicándole las condiciones, el plan de pagos y las consecuencias de los impagos. Hubo verificaciones de crédito, de identidad y un sinfín de páginas de letra pequeña. Él escuchó, asimilando parte de la información, pero sobre todo concentrándose en el objetivo final, el dinero para Chloe. Rebeca lo gestionó todo con profesionalismo, pero Arthur percibió su leve preocupación. Las cifras, incluso para su ojo experto, dejaban claro que este préstamo lo llevaría al límite. A pesar de las complejidades, la aprobación del crédito se realizó con una rapidez sorprendente. Su impecable historial financiero, con décadas de no haber incumplido ningún pago, lo convertía en un riesgo bajo, incluso con sus limitados ingresos. Firmó página tras página, con menos firmeza con cada compromiso. Finalmente, Rebeca deslizó un cheque de caja impecable sobre el escritorio. Era por $35.000. Lo sostenía en la mano, una representación tangible de su sacrificio, sumado a los $12.000 que tenía en su cuenta de ahorros, que retiraría esa tarde. Ahora tenía un total de $47.000. 47.000, más de lo que Chloe había pedido. Una oleada de profundo alivio y una inusual sensación de logro lo invadieron. Lo había logrado. Había encontrado la manera de resolver un problema imposible para su hija. Le dio las gracias a Rebeca, quien le deseó suerte con la boda. Su sonrisa se tiñó de una tristeza cómplice. De regreso a su vieja camioneta, la bulliciosa ciudad le pareció menos intimidante. El imponente edificio del banco ya no le parecía un símbolo de su incompetencia, sino de su triunfo. Había enfrentado sus miedos, superado sus límites y conseguido los fondos. Se imaginó el rostro de Chloe al entregarle el cheque. No solo los 45.000 que exigía, sino, más, imaginó su sorpresa, su gratitud, tal vez incluso una mirada de renovado respeto. Tal vez, solo tal vez, finalmente lo vería no como un fracaso, sino como el padre amoroso que movería cielo y tierra por su felicidad. Arrancó la camioneta. El motor rugió al encenderse y la dirigió hacia Bloomfield Hills, con una sonrisa esperanzada, aunque un poco cansada, en los labios. 2 horas después, Arthur Jenkins se encontraba en el impecable porche de Chloe en Bloomfield Hills, con el sol de la tarde calentándole el rostro. En su mano, un grueso sobre blanco se sentía pesado, no solo por el cheque y los ahorros de toda su vida, sino también por el orgullo y la esperanza que lo invadían. Casi dio un salto al tocar el timbre, con una emoción nerviosa, casi mareada, burbujeando en su pecho. Imaginó la cara de Chloe, su sorpresa, su gratitud cuando le entregó la inesperada suma. Lo había logrado. Le había demostrado a ella, y a sí mismo, que no era un fracaso. La puerta se abrió, y apareció Chloe, un poco despeinada pero radiante. Llevaba un vestido informal de verano, el pelo recogido en un moño despeinado y una taza de café en la mano. «¿Papá? ¿Qué haces? ¿Olvidaste algo?» Su voz denotaba una leve sorpresa, no la expectación que él esperaba. «No, cariño, no me olvidé de nada», respondió Arthur con una amplia sonrisa. Entró, y su mirada se fijó de inmediato en la mesa de centro, ahora aún más llena de revistas de bodas y coloridas tarjetas de proveedores. Parecía que la planificación iba viento en popa, incluso sin su intervención. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó el sobre y se lo ofreció. Su corazón latía con fuerza, con una mezcla de alivio y triunfo paternal. «Chloe, cariño, pedí un préstamo. No fue fácil, pero lo hice. Toma, aquí tienes tus $47.000 para la boda de tus sueños». Su voz estaba cargada de emoción, con el brazo extendido, ofreciéndole la culminación de su sacrificio. Chloe miró el sobre y luego volvió a mirarlo a la cara. Su expresión pasó de una leve sorpresa a algo que él no pudo descifrar. No era alegría. Era más bien una mezcla de lástima y enfado. Un leve suspiro escapó de sus labios. «Ay, papá», dijo con voz suave pero con un toque de exasperación. Eso,
Ya no hace falta. El brazo de Arthur, aún extendido, se congeló en el aire. La sonrisa en su rostro se desvaneció lentamente. «¿Qué quieres decir con que ya no lo necesito?», preguntó con una voz apenas susurrante. El pesado sobre de repente se sintió increíblemente ligero, y luego increíblemente pesado de nuevo, un peso aplastante. Chloe hizo un gesto de desdén con la mano y se giró para recoger una revista del suelo. «Richard va a pagar toda la boda, papá. El padre de Bradley. Llamó justo después de que te fueras ayer. Dijo que se enteró del desacuerdo y que estaba tan disgustado que me estresé. Simplemente me dijo que lo olvidara, que él cubriría todo. Los $75.000. Hablaba con naturalidad, como si contara una anécdota trivial, completamente ajena a la daga que se le clavaba en el corazón a Arthur. Pero pedí un préstamo», balbuceó Arthur con la voz ronca, las palabras atoradas en su garganta. «Al 18% de interés. Firmé los papeles esta mañana. Les di todos mis ahorros también». Chloe finalmente lo miró, con un fugaz sentimiento de culpa en su rostro que rápidamente se encogió de hombros. «Bueno, devuélvemelo», dijo, como si fuera lo más sencillo del mundo. «Richard hace esto por amor a Bradley y porque él también me ama. Dijo que quiere lo mejor para mí, sin concesiones. Por fin alguien entiende que valgo más que comprar ofertas, ¿sabes?». Abrió una revista y señaló un generoso banquete. «Mira este pastel. Richard dijo que podemos tener lo que queramos». Arthur sintió una comprensión aplastante que lo invadió. Su sacrificio, su miedo, sus horas en el banco, la enorme carga financiera que acababa de asumir, todo carecía por completo de sentido. La observaba hojear páginas de planes costosos, planes financiados por otros, planes que volvían completamente irrelevantes sus propios y agonizantes esfuerzos. «¿Se ofreció justo después de que hablamos?», preguntó Arthur, con palabras apenas audibles. «Sí, más o menos», confirmó Chloe, sin siquiera levantar la vista de la revista. «Dijo que no quería que me preocupara por nada. Ha reservado The Grandview Estate, ha contratado a ese fotógrafo increíble, e incluso está considerando un arreglo floral de $12.000. Dennis, el organizador de bodas que contrató, dijo que el precio no debería importar cuando se trata de hacerme feliz». Suspiró satisfecha, completamente absorta en sus sueños dorados. Arthur se quedó allí, con el brazo colgando torpemente y el sobre aún en la mano. Se sentía tonto, insignificante. No era el héroe, ni el padre orgulloso que resolvía un problema imposible. Era solo un plan B, una contingencia, fácilmente reemplazable por alguien con más recursos. Su corazón dolía con un dolor mucho más profundo que cualquier carga financiera si era material. Lentamente, con la mano ligeramente temblorosa, guardó el sobre en el bolsillo de su chaqueta. «De acuerdo», dijo con voz monótona. Lo devolveré al banco entonces». Chloe levantó la vista con una sonrisa radiante y superficial en el rostro. «Oh, qué bien, papá. Gracias». No le ofreció un abrazo. No pareció notar la angustia en sus ojos. Cuando se dio la vuelta para irse, la oyó tararear suavemente, ya absorta en la boda de sus sueños, un sueño que ya no requería su sacrificio, su lucha, su amor. «Gracias por pensar en mí», gritó cuando él llegó a la puerta. «Qué dulce que lo intentaras». Las palabras resonaron en sus oídos mientras caminaba, cada paso pesado. «Qué bueno que lo intentaste». Se subió a su camioneta, con las manos temblorosas al sujetar el volante. Se sentía abrumado, no por la ira, sino por una profunda sensación de humillación e inutilidad. Había sido un sustituto, una solución temporal hasta que llegara el dinero de verdad. Lo habían reemplazado tan fácilmente que su enorme sacrificio se volvió completamente inútil. Solo quedaba una cosa por hacer. Dio la vuelta con la camioneta, encaminándose hacia el imponente edificio del Chase Bank en la avenida Woodward. Entró en el estacionamiento, con la mente hecha un mar de emociones. Necesitaba cancelar el préstamo. Regresó al banco. El bullicio se le antojaba ahora un estruendo opresivo. Rebecca Hayes, la agente de préstamos, pareció sorprendida de verlo regresar tan pronto. Él explicó, con voz desprovista de emoción, que el préstamo ya no era necesario. Ella tramitó la cancelación con eficiencia, con expresión indescifrable. «Señor Jenkins», dijo con voz suave, «hay una multa por pago anticipado de $500.
Arthur no se inmutó, solo asintió. «Está bien», dijo en voz baja. Extendió un cheque con los pocos ahorros que le quedaban. $500, perdidos. Era un precio muy alto, pero en ese momento lo aceptó como el precio de su humillación. De vuelta en el tranquilo santuario de su modesto hogar, un nuevo silencio se apoderó de Arthur. Era más denso que antes, impregnado de los ecos del despido de Chloe y la punzada fantasmal de la humillación. Repitió los pasos habituales, preparando la infusión de manzanilla favorita de Eleanor, mientras el suave aroma llenaba la cocina. Se sentó a la mesa desgastada, saboreando el líquido tibio, con la mirada fija en un viejo álbum de fotos. Hojeó las páginas y vio a una pequeña Chloe, con la mano aferrada a su dedo, con el rostro iluminado de adoración. Vio a la adolescente Chloe, radiante mientras él la ayudaba con un proyecto de ciencias, con el brazo sobre sus hombros. Allí estaba la foto de su graduación, sus ojos llorosos encontrándose con los suyos, susurrando: «Gracias, papá, por todo». ¿Cuándo se había convertido esa gratitud en derecho? ¿Cuándo su amor inquebrantable en algo que debía controlarse, minimizarse o descartarse? Cerró el álbum y dejó escapar un profundo suspiro. «Quizás», murmuró a la habitación vacía, «quizás sea hora de que deje de mendigar migajas de agradecimiento». La idea era radical, y despertó una ira latente que desconocía. Su mirada se posó entonces en la invitación oficial de boda, impecable en marfil y oro. Había llegado justo esa mañana, un marcado contraste con la informalidad con la que Chloe había comunicado los detalles. La recogió, fijándose en la elegante caligrafía. «La ceremonia comienza puntualmente a las 4:20 p.m. Frunció el ceño. Chloe le había dicho explícitamente que la ceremonia era a las 6:00 p.m. Volvió a comprobar la fecha y el año. Sin error. Releyó la invitación. PM. Un terror gélido le invadió las entrañas. Ella le había dado el momento equivocado. A propósito, la comprensión lo golpeó como un puñetazo. No solo se había equivocado al hablar, había buscado activamente excluirlo. De las fotos previas a la ceremonia, de la llegada de los invitados, quizás incluso de la ceremonia misma, dejándolo llegar tarde y desorientado. No fue un descuido, fue una falta de respeto calculada, un mensaje claro: no eres realmente importante aquí. En las semanas siguientes, este patrón de exclusión se hizo dolorosamente evidente. Las llamadas de Chloe se convirtieron menos en una planificación compartida y más en exigencias veladas. Sus ofertas de ayuda con tareas menores, como acomodar sillas o hacer recados, se recibían con rechazos educados pero firmes. «Ay, papá, ahora tenemos un equipo para eso. Richard contrató al mejor. Tu ayuda, bueno, no es lo suficientemente sofisticada para lo que imaginan». Las consultas con los proveedores se programaban cuando ella sabía que él tenía su liga de bolos habitual los martes o su almuerzo del viernes en el centro para personas mayores. Escuchaba fragmentos de información de parientes lejanos, mencionando casualmente una cata a la que no había sido invitado o una reunión de arreglos florales de la que no sabía nada. Lo excluían de forma educada, sistemática y completa de todo lo que realmente importaba. Luego llegó la invitación a una prueba de vestido. No fue una llamada cálida ni emocionada. Fue un breve mensaje de texto. «Prueba de vestido el viernes a las 2 p.m. Va. Elegancia nupcial. Por favor, no hables demasiado y por favor ponte algo bonito. ¿Tienes algo apropiado? Quizás solo una camisa sencilla». El mensaje hirió. No era una invitación a compartir un momento especial. Era una llamada a estar presente sin ser visto, un accesorio para ocupar un asiento. Sacó su camisa menos usada y un pantalón de vestir que aún le quedaba bien, a pesar de las arrugas de preocupación que se le marcaban aún más en el rostro. En el salón nupcial, un templo de seda y encaje, se sentó en un lujoso sofá de terciopelo, sintiéndose completamente fuera de lugar. Chloe, con un vestido impresionante, daba vueltas para Bradley y su madre, la señora Sterling, una mujer cuyos diamantes parecían brillar con una luz superior. Cuando Chloe finalmente lo presentó, lo hizo con una sonrisa forzada. «Este es mi papá, Arthur. Es muy sencillo, pero tiene buenas intenciones». La señora Sterling asintió cortés y distantemente. Arthur se sintió como un guardia de seguridad del museo. Presente,
necesario para la escena general, pero completamente invisible. Estaba allí para observar, no para participar, no para pertenecer. Esa noche, el dolor en el pecho era un latido sordo que no remitía. Necesitaba hablar con Eleanor. Subió a su camioneta y condujo hasta el cementerio. El sol del atardecer proyectaba largas y tristes sombras sobre las lápidas. Encontró su tumba, arrodillado sobre la hierba fresca. «Eleanor», susurró con la voz quebrada. «No sé qué hacer. Nuestra Chloe ha cambiado. No la reconozco. Me ha alejado. Me ha hecho sentir pequeño, como si no fuera suficiente». Hundió los dedos en la tierra, con una necesidad desesperada de conexión. Necesita saber la verdad, antes de que sea demasiado tarde. Hizo una pausa, recordando una conversación de décadas atrás, una charla en voz baja con una amable trabajadora social del orfanato, después de haber elegido a Chloe. La voz suave de la trabajadora social, explicando los orígenes de Chloe, sus padres biológicos, sus circunstancias. Él y Eleanor habían acordado ese día que Chloe sería suya por completo. Su pasado no la definiría a ella ni a su familia. Le darían una vida llena de amor, y eso era todo lo que importaba. Ahora, al ver el nombre de Eleanor grabado en piedra, Arthur lo supo. Había llegado el momento. Chloe necesitaba comprender la profundidad de su amor y las decisiones que había tomado por ella. No por malicia, sino por la desesperada esperanza de que la comprensión finalmente pudiera salvar el abismo que se había abierto entre ellos. Condujo a casa con la mente despejada y una tranquila determinación endureciendo sus rasgos. Se sentó a la mesa de la cocina y sacó una hoja nueva. Empezó a escribir. Arrugó el primer intento, demasiado enojado. El segundo, demasiado triste. El tercero, demasiado divagando. Le tomó 6 intentos, cada hoja desechada un testimonio de las complejas emociones que se arremolinaban en su interior, antes de encontrar las palabras adecuadas, simples, directas y verdaderas. Releyó la versión final, con un suspiro breve y tranquilizador escapando de sus labios. Era perfecta. Dobló el papel con cuidado y lo guardó en un sobre. Ya no sentía ira, solo una tranquila determinación. Colocó el sobre junto a la invitación de boda en la mesa de la cocina. La invitación oficial, con su mentira deliberada, ahora se encontraba junto a una verdad que lo cambiaría todo. Si has estado en este viaje conmigo hasta ahora, sabes lo profundas que han sido las traiciones. Ahora, prepárate para el día en que todo llegue a su punto crítico. La verdad está a punto de revelarse, y créeme, no querrás perderte ni un instante de lo que sucederá después. Quédate, dale, me gusta, a este video. Compártelo con alguien que necesite escuchar una historia de fuerza silenciosa y suscríbete para no perderte el capítulo final. El día de la boda amaneció brillante y despejado, una perfecta mañana de verano en Detroit. Arthur, vestido con su traje cuidadosamente planchado, sintió una extraña mezcla de aprensión y tranquila determinación. Llegó a la iglesia de San Pablo exactamente a las 12:55 p.m., con el corazón latiendo con fuerza. La invitación que Chloe le había proporcionado, la que ella había revisado personalmente, indicaba claramente que la ceremonia sería a la 1100 p.m. Sin embargo, al acercarse a la gran entrada de la iglesia, vio un torrente de invitados, algunos secándose las lágrimas, otros charlando en voz baja, que ya se dirigían a la salida. Frunció el ceño. ¿Había leído mal la hora? No, estaba seguro. Detuvo a un caballero mayor, un primo lejano que reconoció de las reuniones familiares. «Disculpe, ¿sabe si ya empezó la ceremonia?», preguntó Arthur con un nudo en el estómago. El primo lo miró sorprendido. «¿Empezar? Arthur, terminó hace casi una hora. La ceremonia fue al mediodía. Solo estamos esperando a que se forme la fila de recepción». Sacó su propia invitación, una tarjeta de marfil impecable, idéntica a la de Arthur, salvo por un detalle crucial. «¿Ves? A las 12 en punto». La mano de Arthur tembló al sacar su invitación del bolsillo. La colocó junto a la de su primo. Allí estaba, innegable. La hora impresa en su tarjeta, la que había conservado, era efectivamente la 1010 p.m. Todos los demás detalles eran idénticos, excepto ese dígito había sido alterado sutil y maliciosamente. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un golpe físico.
Ella no solo lo había hecho pasar mal, lo había orquestado, deliberadamente, para excluirlo de acompañarla al altar, de presenciar sus votos, del corazón mismo de la ceremonia. La aplastante verdad de su exclusión, una traición mucho más profunda que el incidente del préstamo, lo envolvió como un sudario. Abrió un poco las pesadas puertas de la iglesia, mirando a través de las vidrieras. Y allí estaba, Chloe, radiante, deslumbrante con su vestido blanco, de pie ante el altar con Bradley a su lado. Ya eran marido y mujer. En el primer banco, ocupando el lugar de honor tradicionalmente reservado para el padre de la novia, estaba sentado Richard Sterling, radiante, aceptando las silenciosas felicitaciones de los invitados cercanos. Arthur sintió un dolor profundo. 35 años. 35 años de noches sin dormir, de rodillas raspadas que se curaban con besos, de tareas nocturnas, de sueños alimentados y sacrificios hechos. Todo borrado, reemplazado por una ocurrencia tardía no deseada, un pariente lejano, un mero espectador en el día más importante de su propia hija. La invitación, ahora arrugada en su mano, parecía burlarse de él. Cerró la puerta con suavidad, alejándose de la iglesia. Caminó despacio, sin rumbo, cruzando la calle hacia un pequeño y tranquilo parque. Se sentó en un frío banco de piedra, con el sobre sellado con la carta que había escrito, pesado en su bolsillo. Ya no era un último recurso, una acción desesperada. Era una necesidad silenciosa y aterradora. Sacó el sobre original de regalo de bodas que había preparado, el que debía contener los $47,000. Ahora estaba vacío, salvo por la carta que había escrito. Releyó las primeras líneas en su mente. Mi querida Chloe, hay cosas que debes saber antes de comenzar tu nueva vida. Cosas sobre quién eres realmente y lo que has perdido hoy al elegir a desconocidos en lugar del hombre que te crío como suya. Las palabras eran crudas, sinceras y absolutamente desgarradoras. Dobló la carta con cuidado y la deslizó de nuevo dentro del sobre. Luego guardó el fajo de billetes de $100 que había sido su regalo original, en su billetera. Este regalo que le haría, este sobre, le costaría mucho más que dinero. Cerró el sobre con firmeza. El leve sonido fue un signo de puntuación en su decisión. Respirando hondo, Arthur se levantó. La ira, el dolor, la humillación, se habían consolidado en una determinación serena e inquebrantable. Caminó hacia el salón de recepciones, un gran salón de baile rebosante de luces y risas. Sostuvo el sobre con indiferencia en la mano, un cuadrado blanco aparentemente inofensivo en medio del opulento escenario. Dentro, la sala bullía. Chloe, radiante y sonriente, recibía a los invitados con Bradley, cogida del brazo. Cerca, Richard Sterling, con la apariencia de un patriarca orgulloso y generoso, aceptaba las felicitaciones de quienes le deseaban lo mejor, disfrutando del brillo de su supuesta beneficencia. Chloe captó su mirada y su sonrisa se desvaneció levemente, reemplazada por una mirada de alivio mezclada con nerviosismo. Se excusó de la conversación y se acercó a él. «Papá, lo lograste». «Oh, gracias a Dios. Estaba tan preocupada». Se inclinó hacia él en voz baja. Entonces, disculpa la confusión horaria, de verdad. La imprenta debió de cometer un error con un lote de invitaciones. Fue horrible. Me dio mucha pena que te lo perdieras». Le tocó el brazo ligeramente. Un gesto fugaz de falsa preocupación. Estaba restando importancia a su exclusión como un error de impresión, un descuido trivial. Arthur la miró a los ojos, con una leve, casi imperceptible sonrisa en sus labios. «Por supuesto», respondió con suavidad, con voz serena, sin delatar la tormenta que sentía en su interior. «No me lo perdería por nada del mundo, cariño». Le extendió el sobre. «Chloe, quiero que tengas este regalo. Es muy importante». Su tono, el sutil énfasis en «muy importante», la hizo detenerse. Su mirada se dirigió al sobre, luego volvió a su rostro, con un atisbo de inquietud en su expresión. En ese momento, Richard Sterling, el siempre amable anfitrión, se acercó con una sonrisa radiante. «Arthur, buen hombre, me alegra mucho que hayas podido acompañarnos. ¡Qué día tan magnífico! ¿No te parece?» Arthur se volvió hacia él, con una sonrisa inalterada. «En efecto, señor Sterling, un día realmente magnífico.
Ha sido muy generoso con nuestra familia. Richard sonrió aún más radiante, inflando el pecho. Nada es demasiado bueno para mi nueva hija, Arthur. Nada en absoluto. Le dio una palmadita a Arthur en el hombro, un gesto condescendiente de camaradería. Chloe, quizás ansiosa por disipar la repentina tensión, tomó el sobre de la mano de Arthur. «Ay, papá, gracias. De verdad que no hacía falta». Luego se giró hacia Bradley, que ya estaba a su lado. «Bradley, cariño, ¿puedes poner esto con los demás regalos? Es solo de mi papá». Bradley tomó el sobre sin mirarlo 2 veces, con la atención ya puesta en un grupo de amigos. Se acercó a una gran mesa llena de cajas envueltas y bolsas elegantes, y con naturalidad colocó el sobre blanco de Arthur entre una pila de regalos, donde desapareció entre las demás ofrendas. Un reloj en marcha. El salón de recepción bullía con el tintineo de las copas y el murmullo de una alegre conversación. Al concluir la comida, llegó el momento de los brindis. El padrino de Bradley ofreció un sentido homenaje, aunque un poco disperso. Luego fue el turno de Chloe. Se levantó, radiante con su vestido, sosteniendo una copa de champán en alto. Su voz, clara y segura, resonó por toda la sala. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí», comenzó, recorriendo con la mirada los rostros sonrientes, deteniéndose en Bradley y finalmente encontrando a Richard Sterling al frente. «Y especialmente a Richard. Has sido increíblemente generoso, tan amable. Me has enseñado lo que significa tener un padre que realmente se preocupa, que cree en darle a su hija lo mejor. Siempre he querido un padre diferente», dijo, con un tono casi desafiante en la voz. «Y hoy, por fin, ese sueño se ha hecho realidad». La sala se sumió en un silencio incómodo y conmocionado. Todas las miradas en el salón se dirigieron a Arthur, quien se encontraba algo apartado de las mesas principales, un invitado olvidado. Sintió el peso de sus miradas, el juicio tácito, la cruda humillación. Richard Sterling, sin embargo, parecía ajeno a la incomodidad. Sonrió radiante, con el pecho inflado, y envolvió a Chloe en un abrazo triunfal, aceptando el manto de padre con desenfrenado placer. «Chloe, eres la hija que nunca tuve», declaró Richard, con una voz ligeramente retumbante, intentando llenar el silencio. El silencio incómodo se prolongó, interrumpido por susurros apagados y toses avergonzadas de los invitados. Algunos apartaron la mirada, mientras que otros observaron a Arthur con una mezcla de lástima e incredulidad. Arthur se quedó quieto, con la copa de champán fría en la mano. No sentía ira ni una nueva oleada de dolor, solo una profunda y cansada resignación. Esto era todo. Esto era exactamente quien ella siempre había sido, o quizás, quien siempre había sido capaz de ser. Su amor, su sacrificio, toda su identidad como padre, despachados con un gesto público y brutal. Fue una ruptura definitiva e innegable. Lenta y deliberadamente, dejó su copa de champán en una mesa cercana. Sin decir palabra, se dio la vuelta y echó a andar, en silencio, hacia la salida. Sus pasos eran lentos, mesurados, llenos de una serena dignidad. No salía furioso. Simplemente se alejaba de una situación a la que ya no pertenecía, una escena en la que se le había declarado explícitamente irrelevante. Nadie lo detuvo, nadie lo llamó. Los susurros lo siguieron, pero él no miró atrás. Empujó las pesadas puertas del salón de recepciones. El aire fresco de la tarde era un cambio bienvenido en comparación con la atmósfera sofocante del interior. Cruzó el estacionamiento hacia su vieja camioneta. El sobre, el de la carta, estaba en el asiento del copiloto. Estaba listo. Listo para enseñarle a Chloe la diferencia entre desear un padre diferente y descubrir que nunca tuviste al que creías. Arrancó el motor. El familiar rugido era un sonido reconfortante. Se alejó de las deslumbrantes luces del lugar de la boda, de Bloomfield Hills, de Detroit. Una paz extraña y desconocida lo invadió. No era felicidad, todavía no, pero era la ausencia de dolor, la calma serena tras una larga tormenta. Exactamente a las 4:30 p.m., su teléfono, que había dejado en silencio a propósito, empezó a sonar. La vibración insistente se volvió frenética, luego esporádica, y luego reapareció. La ignoró. Oyó el pitido de los mensajes de voz entrantes. Más tarde, mucho más tarde,
Cuando ya estaba muy avanzado por la I-75, rumbo al sur, escuchó. El primer mensaje fue la voz de Chloe, aún rebosante de entusiasmo por el champán. «Papá, ¿a dónde fuiste? Todo perfecto. Te perdiste mucho el brindis de Richard. Era tan dulce». El siguiente mensaje estaba teñido de confusión. «Papá, ¿qué había en ese sobre?» Bradley lo abrió. No es dinero. Es una carta. Una pausa. Luego una profunda inspiración. «¿Qué es esto? ¿Qué significa esto?» Los mensajes subsiguientes se convirtieron en una espiral de pánico. «¿No eres mi verdadero padre?» Dice que fui adoptado. 3 años, mis padres biológicos, un accidente de coche. ¿Por qué no me lo dijiste? Entonces, ¿quién soy? ¿De dónde vengo?» Su voz se quebró, incapaz de comprender, incapaz de diferenciar la biología del amor elegido, de 35 años de devoción desinteresada. «Papá, por favor, no quise decir lo que dije en la recepción. Vuelve. Por favor, papá, te necesito». Escuchó el último mensaje con el rostro impasible. Comprendió la conmoción, el desmoronamiento de su mundo cuidadosamente construido. Pero las palabras, «no quise decir lo que dije», sonaron huecas. Lo había dicho en serio. Cada palabra hiriente. Salió de la autopista en la siguiente salida y encontró un pequeño motel de carretera. De vuelta en su habitación, empezó a empacar lo esencial de su camioneta. El anillo de bodas de Eleanor, que llevaba colgado del cuello con una cadena desde su fallecimiento, y una pequeña foto descolorida de ella sonriendo. Solo conservó lo que le servía para el futuro, lo que tenía un verdadero significado. Desenchufó el teléfono de la pared, silenciando las frenéticas llamadas. Echó una última mirada larga a la modesta casa de Detroit, la que había llamado hogar durante décadas, la que había trabajado incansablemente por mantener por el bien de Chloe. Pensó en su decisión. El dinero y el estatus por encima de la lealtad, el sacrificio, el profundo y eterno amor de un padre. Él se lo había dado todo, y ella había decidido tirarlo a la basura. Arthur condujo hacia el sur, con los kilómetros difuminándose tras él. La I-75 se extendía, una franja de asfalto que lo alejaba de Detroit, de 35 años de paternidad, de una vida que ya no le servía. Estaba listo para un nuevo comienzo, un lugar cálido, un lugar donde finalmente pudiera vivir para sí mismo. Se imaginó la foto de Eleanor en el salpicadero, un mapa de carreteras abierto en el asiento del copiloto. Encontraría la libertad, un rincón tranquilo del mundo donde podría ser simplemente Arthur, libre de expectativas o ingratitud. Chloe se enfrentaría ahora a cuestiones de identidad y pertenencia que el dinero de Richard Sterling, jamás podría responder. «Chloe», pensó, mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos ardientes. «Querías un padre diferente. Ahora lo tienes».